A significa el puerto A. Si fuera tris B, el puerto B era tris C, cuando continúa la palabra dice bits, está haciendo un direccionamiento a bit, o sea, no todo el byte, sino cada bit nada más. Ponemos un puntito a continuación, el LA0, que indica el pin por el cual voy a trabajar, el registro, en este caso, el más bajo. ¿Listo? Este programita lo único que hace es utilizar una sola entrada analógica, la primera. Eso tiene que tener en mente. Si voy a utilizar dos, entonces debería utilizar el tris A LA1. Si voy a utilizar tres, el tris A LA2 también, ¿no? Pero eso tenemos que configurarlo también en el A1. Entonces, el puerto A, el bit número 1 se va a coger como una entrada. Una entrada. En algunos neotécnicos les decían, un 1 parece una I, entonces I. Un 0 parece un O. Luego también el tris B, pero este ya no tiene el término bits, que significa que está todo el byte. Todo el byte va a ser asignado como 0. Eso significa todas salidas. Todo el puerto B va a ser salidas. Este programita lo que hace es sacar el dato de la entrada analógica y lo envía al puerto B para mostrar. Luego configuramos el add con 0. El add con 0, recuerden, mencionaba que define el canal por el cual voy a introducir la entrada analógica. Además, que iniciaba la conversión, también determinaba la limitación del convertidor analógico. Vamos a ver eso en sobre artículos. Recordemos eso. El concepto. Estos tres aquí, estos definían el canal. Si coloco 000, entonces se define el canal AN0. Y si hablamos del piñaje, ese está justamente, dependiendo de pines, aquí está. En el 2550 es este, justamente al lado de ese, más pequeño. Y también justamente en el 4550 está todo aquí. ¿Ok? Están esos dos lugares. Ok. Los demás no van a ser utilizados. Lo que aquí me interesa tal vez un poquito recordarles, les decía que tienen varios canales de entrada y salida, ¿no? Volviendo aquí tengo el AN0, AN1, AN2, entrada analógica, 2, 3, 4 está aquí, ¿ven? Se salta en el LA5, el 5, AN5, pero ya es el puerto E. El puerto E con el AN5, AN6, AN7. Hasta ahí tendría 8 entradas analógicas. Y aparecen otras más por este otro lado. AN8, aquí está. 8, 9, aquí está el 10, el 11 y el 12. ¿Verdad? Entonces, son 13 entradas, o 13 canales de entrada analógica. Vuelvo a recalcar, no siempre se utilizan todas. Tenía que ser muy particular para utilizar tantos entradas. A lo sumo yo les recomendaría máximo 4 tal vez van a utilizar. Un sistema polifásico, tienen fase 1, fase 2, fase 3 y 10. Máximo, ¿no? Para ver. Pero tal vez hasta 2 o 3 canales máximo para utilizar. En un sistema monofásico, hasta 2 canales más que suficiente. Vale. ¿Qué más? En el otro tiene menos porque es otro. Entonces, lo que sí hay que verificar que el puerto B sea entradas digitales o salidas digitales que utilicen. Vamos a trabajar ahora en el código.
edad con 0. Está como 0,00001. ¿Qué implica esto? Entonces nos vamos a la tabla y podemos, lo único que hacemos es definir el canal y además define el canal como todo es 0,000, es el canal 0. Luego este está en 0 y este está en 1. ¿Qué significa estar en 1? Energiza, ¿no? Habilita el convertidor. Si no lo habilito, no va a funcionar por más que seleccione el canal, arranque. Este habilita el convertidor. Es como un selector de energización o energizando el convertidor no digital. Y este todavía está en 0. ¿Qué significa estar en 0? Terminó la conversión. Está listo. Pero no estoy arrancando todavía, entonces por el momento no lo vamos a arrancar. Eso hace el código. Pues vamos al código. Eso es lo que hace en la con 0. Canal, la habilitación del convertidor, y este está en 0 todavía porque no está convirtiendo, no ha hecho la conversión. Luego, en edad con 1, ¿qué valores tengo? Vean, este es 0000 y luego 1110. Este es, en código hexadecimal, ¿qué valor es? ¿Dónde estás viendo? Aquí adelante, vas a ver todo. No estás comprometido. Sí. Aquí está. Tienes un banco. Y también tienes que traer refrescos. ¿Cuántos somos? 40. ¿Qué valor sería en hexadecimal? 0, ¿no? Listo. Este valor, si nosotros vamos en edad con 1, en edad con 1, ¿qué nos dice? Si colocamos en los primeros 0, 0, 0, estos 4 0, en aquí no va a pasar nada porque no están implementados, sin implementación. Estos otros dos están en 0, por defecto están en 0, pero los tres van a estar nuevamente en 0. ¿Qué significa colocar en 0? Que los voltajes de referencia van a ser tomados desde la alimentación del micro, 0 voltios, y VDD, que es normalmente 5 voltios. Se está alimentando con 0. Si colocara 1, 1, entonces de esos terminales del AN2 y AN3 se van a tomar los voltajes de referencia. Y recordemos, eso está en el circuito, luego lo vamos a volver a ver. AN2, AN3 van a ser nuestros voltajes de referencia. Aunque lo podemos ver aquí por aquí. Aquí está, ¿no? Los voltajes de referencia para la conversión, ¿no? Van a entrar de la entrada AN3 o el AN2. Si no, conmutamos esto para que sea simplemente la fuente de alimentación y 10, la referencia, 0 voltios. Entonces, ya tenemos esto. Luego, tenemos aquí el valor de E. ¿Qué significa E? 1, 1, 1, 0. ¿Qué significa 1, 1, 1, 0? Es esto, ¿no? Que está aquí. Todas las entradas AN12, AN11, 10, ¿no? Todo hasta llegar al AN1, todos van a ser digitales. Y la única que vas a utilizar es AN0, que va a ser analógica. Puedo decir, si van a utilizar dos entradas analógicas, estas dos. Si van a ser tres, estas tres. Y eso colocamos aquí, como valor. Entonces ya está hasta ahí. Luego, edad con 2. Yo les mencionaba que esto es un poco un compromiso y experiencia práctica. Tiene su receta. Podemos volver a explicar aquí el funcionamiento de ello. Aunque esta particularidad puede cambiar de un micro a otro micro, sea de la misma familia todavía, de microchip. O sea, microchip puede haber modificado en la familia 16 y en la familia 18, en la familia 12, la tecnología para el convertidor no digital. Pues puede cambiar, no es algo así. Por eso mismo hay que recalcar que normalmente se utiliza como una prueba
en práctica, ¿no? Este circuito es el que define el tiempo de ejecución respecto del Adcom 2, ¿de acuerdo? Volviendo al Adcom 2, aquí está el registro. Aquí está. El primer bit, nos dice que está normalmente en 0. ¿Qué significa estar en 0? Justificado hacia la izquierda. Significa que el registro es un convertidor de 10 bits. Entonces, los 10 bits se van a ir hacia la izquierda. El address alto, ahí va a contener los 8 bits más significativos. Y en el address bajo, lo que vamos a tener, los 2 bits más significativos van a contener los valores menos significativos de la conversión. Puedo obviarlos para tener un redondeo, ¿no? Y ahí puedo tener simplemente un convertidor de 8 bits. Esto he hecho para que fácilmente copie del address alto al puerto B, así sea más fácil de observar, sin que esté copiando todos los bytes. Pero si quieren más precisión, puedo decirlo, tendrían que enviar así. Esto es un compromiso, por si acaso, vuelvo a recalcar, de la tecnología de microcontroladores. Si ustedes quieren mucha precisión, debería ser el justificador con la aplicación que van a utilizar. Va a ser un valor ínfimo. Si quieren medir la temperatura aquí, ambiente, sería justificativo tener un convertidor de 10 bits. ¿Por qué no? No, ¿por qué? Aquí, o sea, ustedes sienten una variación de 10 grados, 2 grados, 1 grado aquí. ¿Sienten? Aquí debe estar el ambiente en un instante, digamos 18 grados. 2 minutos después, 19. Pasa un viento, baja 17, 18, 19. Y así está variando. Pero eso les afecta a ustedes, se sienten más fríos, porque se cercanía a ustedes tal vez es lo mismo, no sienten nada. La aplicación. Ahora, si ustedes estuvieran trabajando sobre un equipo de laboratorio, esas pequeñas variaciones sí son importantes, ¿no? De 1 grado en presiones, en un tanque, por ejemplo, un tanque de laboratorio de presiones para dosificación de gases, ahí sí, un poco más de presión puede elevar la temperatura, y eso puede provocar. Entonces, ahí sí es necesario tal vez hacer una revisión, una inspección de ese registro. Entonces, hasta tal vez un convertidor de unos 8 bits o 7 bits o 6 bits serían suficientes para hacer la medición aquí. Pero es que muchas veces cuando ustedes hacen la aplicación y ven el Arduino, su gráfica aparece puntos saltando. Ni siquiera justifican medir su precisión. Y hacen conversiones. Entonces, hay que tomar eso en cuenta. Mucho de eso provoca daños en la lógica de control en un proceso industrial. Pero después, bueno, solamente estamos diciendo cuánto puede justificar el utilizar un convertidor de 12, de 10, 12 o 8 bits. Luego, ya hemos visto que podemos justificar. Así simulamos tener un convertidor de 8 bits. Tenemos otros 6 bits. Los 3 primeros que están por mayoría nos dicen cuánto tiempo voy a tener en la adquisición. Volvamos a este circuito. Este circuito está implementado por cada canal. Ojo, por cada canal. Entonces, ahí ven la entrada, este sería su sensor. La entrada, un capacitor para filtrado, 2 diodos de corrección para evitar correlación inversa, porque recuerden, ojo, si le coloco una tensión inversa, es 5 voltios, le coloco una tensión de menos 1 voltio, chao. Muchas veces ustedes quieren medir la línea de energía, 220, pero 220 es positiva y negativa. Una tensión negativa de 1 voltio, ya díganle adiós a su entrada lógica o al micro. ¿Cómo resolver, cómo medir tensiones negativas? Un circuito, un puente, puede ayudarnos a resolver ese problema, medir tensiones negativas. Otra forma, cambiar el voltaje de referencia, ponerlo más arriba, ¿no? Pero con una fuente de conversión, como un gestador, y puede salvarles ese problema. Más en este momento, esos 2 diodos sirven para ello. Adicionalmente, tienen una fuente de corriente estable, fija. Esto está implementado ya dentro del micro.
Es como un transistor MOSFET regulado por resistor fijo. Va a mantener esa corriente independientemente de todo. Tiene una fuente de resistencia. Esta resistencia, ojo, vuelvo a decir, está inmersa en el switch. Es como una... Esto es ideal, es un contactor ideal, ¿no? Pero esto no existe mecánicamente dentro del micro. ¿Cómo se simula ello? Con la polarización en corte y saturación de un transistor. No sé si se entiende eso. O sea, ¿cómo simuló electrónicamente? O sea, porque no mecánicamente es aquello es el interruptor, pero eso no existe dentro del micro, ese es circuito fijo. O sea, ¿cómo simuló? Mediante corte y saturación de un transistor. O sea, un DJT o un MOSFET, normalmente MOSFET. Pero en un MOSFET de canal continuo, como sea, es una resistencia eléctrica, ¿verdad? A y C del circuito simula una resistencia. Es esa resistencia, ¿de acuerdo? Del interruptor. Esa RC, ¿listo? Eso simula aquí menor a 1 kilómetro. En otros, pues de 2 kilómetros, por si acaso, en otros componentes. Luego viene una resistencia RSS, ¿de acuerdo? Que adicionalmente, bueno, en realidad RSS es esa, ¿no? Perdón, estoy equivocado. La otra es una resistencia del convencional. La otra es la fuente del interruptor, por eso está en líneas segmentadas. Y por fin tenemos otro capacitor. Este es el capacitor de retención. Es el que una vez que se conecta, se carga y lo desconectamos, mantiene la información el instante suficiente para hacer eso muestreado, comparado. ¿Recuerdan? El convertidor por sumas sucesivas tenía el voltaje de entrada y ese tenía que estar quieto, fijo, un instante para que haga todo el conteo y recién saque el digital. Entonces, ese voltaje, mantenerlo fijo, lo hacemos a partir de este capacitor de retención. O sea, J. ¿Listo? ¿Ese en qué rango está? 25 picofarads, pequeñito. Y hay que darle el tiempo suficiente para que se cargue ese capacitor. Si no le damos un tiempo suficiente, ese switch, no sé si es un tiempo suficiente para que se tenga cargado, nunca voy a tomar una buena muestra. ¿Quién determina cuánto tiempo necesito para que se cargue ese capacitor? Muchachos. ¿Quién? Uno, sí, uno. ¿Qué más? ¿Alguien? Y que estamos en el capacitor, Sí, ese capacitor de retención. ¿Quién determina cuánto tiempo necesito mantenerlo conectado para que refleje el voltaje de entrada del sensor, ¿no? Del transformador? Porque si lo conecto rápidamente, nunca, ¿no? ¿Alguna vez han cargado una batería? Al cargar la batería, ¿qué es lo que hacen? ¿Conectan y desconectan y ya está cargada? No, ¿verdad? Tienen que mantener un tiempo para que se cargue, recién desconectar ya tiene carga almacenada. Entonces, el capacitor, para mantener esa tensión, vuelvo a decir, la batería estaba a 11 voltios, le ponen una fuente de 13, conecta y desconecta. ¿Ha llegado a los 13? No. Baja, todavía sigue 11.2, 11.3 todavía. Entonces, lo que nosotros necesitamos mantener conectado un tiempo suficiente para que el capacitor se cargue, desconectamos y esa carga se mantenga suficiente tiempo para hacer la conversión final. ¿Okay? Es lo mismo que circuitos. ¿Qué es lo que definía la carga de un capacitor? Tiempo de carga, tiempo de descarga, ¿recuerdan? El tau. ¿Qué es el tau? Tiempo de subida, tiempo de bajada, ¿no? Para determinar ese tau, decíamos 3 veces tau llega al 95%, 4 veces tau llega al 98%, o sí, 98%, ¿verdad? Tiempo de carga. Lo mismo. Aquí lo que tienen es esta fuente, esta resistencia que esté en serie con estas otras, ya que estos son capacitores tan pequeños que instantáneamente se cargan. Es como un empalme nada más. Y luego esta resistencia con esta otra resistencia en este capacitor. O sea, tenemos todo esto. Esto por ejemplo. ¿Okay? Y eso habla aquí a continuación en este manual de cómo se debe calcular el tiempo de adquisición. ¿Listo? Todo esto. Se utiliza un tiempo TA, TA, un TC y un TCO. Aquí sí está explicando, ¿no? Para un capacitor de, por ejemplo, de 25 picofarads, una resistencia de la fuente del sensor
un error de conversión de un medio bit del nivel más bajo posible, la mitad de edición, un voltaje de alimentación de 5 voltios, ejemplo, con una resistencia de fuente RS de 2 kilo ohms, una temperatura de operación de 85 grados centígrados. Con esas condiciones, él calcula estos valores, ¿no? El voltaje de referencia como el DC. Y encuentra los resultados. Aquí están los ejemplos, ¿no? Es esto calculado. Y el TC es 2 microsegundos como estándar. La temperatura, pero el cociente de posición por la temperatura es la temperatura ambiente, que en este caso 85 menos 25 por este coeficiente de corrección. Pero también habla, por si acaso aquí, que este tiempo, esta temperatura es si es que superara los 25 grados. Si la temperatura fuera menos de 25 grados, que normalmente es donde va a trabajar un micro, entonces podemos poner este valor 0. Luego, el TC se calcula como el capacitor, la resistencia R1C, RS de la fuente del sensor, el logaritmo de 1 sobre 2400, toda esta unidad de micros, y resultados acá 1.05 microsegundos. Entonces suma esto, más esto, y ya tengo mi tiempo que es 2.45 microsegundos. O sea, él dice, bajo estas condiciones, necesito darle a ese capacitor en la conexión por lo menos 2.45 microsegundos. ¿Listo? Para que se establezca. Luego, solamente estamos viendo como ejemplo de esto. Para ese tiempo de adquisición, él te menciona que tenemos tablitas para manejar. ¿Qué más dice? La selección de los tiempos de conversión, tiempo del oscilador, las tenemos aquí dividido entre 2, 4, 8, pero multiplicados por 16 y una opción más que vamos a utilizar el oscilador interno. Pero para ello necesito mínimamente 11 tiempos del tiempo de adquisición, 11 veces el tiempo de adquisición, ¿no? Y no puede ser ese tiempo de adquisición menor a uno de ellos. Y se pueden jugar con esta tablita, ¿no? ¿Listo? Con la frecuencia del oscilador de cristal, normalmente utilizamos 20 megas, puede ser 10 megas, 5 megas, 48 megas. Si vamos a utilizar estos, entonces les recomiendo utilizar estos valores. Entonces, puedo decir, he probado, les digo he probado estrictamente con los valores que suceden. Puede ser que mi error ha sido armar en una tarjeta no de calidad. No de calidad, los componentes tampoco eran de la mejor calidad, están algunos hasta reutilizados. Entonces, no me ha salido exactamente muy bien. ¿Okay? Por lo tanto, he empezado a probar, les digo mi experiencia, con estos resultados, ¿no? En general considero estos valores me han dado buenos resultados y no he tenido problemas. Pueden alterarlos, si ustedes desean, si lo van a utilizar, pero solo vale como ejemplo, por si acaso. Tal vez esta parte es un poco decepcionante para mí, ¿no? No para mí, sino tal vez para ustedes. Todo este capítulo que estamos hablando mucho del PIC, me he pasado por las tiendas de electrónica, ya ni siquiera los venden el PIC, pues pareciera que ni siquiera van a poder adquirir y practicar con ellos. Sí. Pero es importante que conozcan esto, nada más. Nada más. Tristemente, como de hecho nunca me ha gustado manejar los PICs, es importante que conozcan. Más que todo por el puerto USB, ese es importante. Ya tenemos el ARCON 0, ARCON 1, ARCON 2, y lo único que vamos a hacer ahora, una vez hecho estos, tenemos que configurar el arranque del convertidor. Aquí está. No estamos hablando de los demás, por si acaso, estos otros todavía no estamos trabajando. ¿De acuerdo? Nada de esto. Luego voy a explicar. En el ARCON 1, en el ARCON 0, estoy poniendo
genera 1 ese bit. Entonces empieza a arrancar la conversión. Al arrancar la conversión pasa este bucle. ¿Qué es lo que hace? Este bucle lo que hace es una inspección de ese bit. El bit llegó, una vez puesto en 1, ahora está en 0. Sabemos que cuando es 0 nos señaliza que ya ha terminado la conversión. Terminó de convertir. Si ha terminado de convertir, lo que va a hacer es copiar el address alto en el puerto B. No vamos a hablar inicialmente de sí. El address alto en el puerto B. Y nuevamente mando a convertir 9, otra vez. ¿De acuerdo? Estoy enviando a convertir una vez más. Y esta parte tampoco lo vamos a explicar cuando hablamos PWM. Ahí lo ves. Y nada más salta de aquí y vuelve a preguntar. Volvió a terminar de convertir. Si terminó, hace esto. Si no, vuelve a terminar de convertir. Se está haciendo una inspección nuevamente. Sí, está convirtiendo. Si terminó de convertir, lo saca en el puerto B. Y eso es todo. Si notan, no es que sea complicado, sino es saber seleccionar qué configuración voy a tener en el convertidor no digital. ¿Listo? ¿Qué canal? Ahora bien, ¿qué es lo que hacíamos? ¿Qué es lo que hacen los demás? Hablando del PWM, ahora sí, en el microcontrolador, para el PWM tengo registros especiales. Inge, antes de que cambie de página, el tiempo oscilador, ¿para qué hacíamos? No, del PDF. ¿Para qué nos sirve? El que dijo el 2, 4, 8, 16, 32, 64. Hay unas opciones. Les sonará que si nosotros configuramos muy bien los tiempos de configuración y manejamos interrupciones, podemos hacer que el convertidor, sea cual sea la tecnología, o sea cual sea los convertidores, tienen la opción de manejar interrupciones y acelerar el proceso de conversión. ¿A qué me refiero? Yo puedo hacer que sea en forma automática. No necesitaría yo solicitar, inspeccionar uno que terminó de convertir, no. Solamente cuando ya convertido, él automáticamente me dice, ya convertí, me salto a la interrupción. La interrupción lo que hace es leer lo que se ha convertido. Una vez leído, lo vuelvo a reiniciar y él está convirtiendo nuevamente. Nada más. No voy a inspeccionar, no pierdo tiempo en inspeccionar, porque cada vez que inspecciono pierdo tiempo, que puedo aprovechar para otra tarea. A pesar de que es en el orden de los microsegundos cada tarea, ¿recuerden? Igual, si quiero aprovechar ese tiempo para otra tarea, la puedo hacer. Entonces, pasar. Extra, los tiempos de adquisición, tanto el tiempo de adquisición como el tiempo del clock, el oscilador, nos permiten configurar la velocidad de conversión. No estoy hablando de cuánto va a ser, la velocidad en cuánto se va a convertir. Si nosotros configuramos bien esto, ¿no? Los tiempos de adquisición, lo que vamos a lograr justamente, ¿no? Diríamos, el tiempo de adquisición sea 2. Perfecto, cada 2 tiempos de oscilador, si estamos hablando de un megahertz, digamos, la entrada a 1 megahertz, ¿cuánto sería su frecuencia? 1 microsegundo. Y 2 veces ese periodo de oscilador va a ser 2 microsegundos. O sea, va a tardar por cada ciclo 2 microsegundos. Y 2 lo multiplicas por 11 porque necesita 11 ciclos más, tenías 22 microsegundos. Además, otros 4 más que, si se acuerdan, habíamos visto por aquí abajo. Aquí está. Estos 11 tiempos necesitas para hacer la conversión. Y aparte necesitas otros 4 para establecer la adquisición. ¿Cuánto tendrías? 11 ciclos. Instantáneamente 11 ciclos los puedes asumir. Decíamos un microsegundo. Por 11, 22. Más otros 8, por cada uno, 4 por 2, 8. 8 más 22, 30 microsegundos. O sea, las muestras, puedo muestrar de cada 30 microsegundos. Si lo invierte ya tienen una frecuencia de muestreo. Alta frecuencia, alta velocidad. Señales muy veloces pueden llegar a convertir. Si ustedes aplican otra técnica, por ejemplo, hacer una inspección, como lo que he hecho ahorita en C, mandar a grabar y volver a probar si ha terminado de convertir, el tiempo excede lo que estamos haciendo. Va a perder ese tiempo. Y la velocidad de conversión ya no es la misma.
Cada vez que esté haciendo una inspección voy a tardar tiempo, la siguiente tal vez sea más tiempo, la siguiente sea menos tiempo. Entonces ya no es sincronía, o sea, el periodo de muestreo va a ser aquí, la siguiente va a ser así, la siguiente va a ser así, la otra así. No aseguro un tiempo estable, fijo, de muestreo. Entonces, por eso mismo, o sea, esta posibilidad te la proporciona. Esto para altos requerimientos. Si ustedes quieren una aplicación simple como censar la temperatura aquí, la temperatura es un parámetro realmente muy lento. Vibraciones mecánicas, ahí sí. Señales eléctricas, ahí sí. Señales ópticas, ahí sí. Pero si hablamos de presión, si hablamos de peso, no. Temperatura, no. Entonces, dependerá mucho lo que ustedes, o sea, les hablo del peso cuando tienen una balanza, una línea de transporte, que no haya sobrecarga, ¿no? El bloqueo, después, son parámetros muy lentos, que no va a cambiar rápidamente. Esto ya no sería necesario, dependerá mucho de su aplicación, como les dije. En algunas aplicaciones como el Arduino, el MATLAB, ya no los tenemos como acceso rápido, ¿no? Ya está como un espejo para nosotros, no sabemos ni lo que estará haciendo, pero es importante recordar eso. Ahora sí espero que se haya despejado un poco esa duda y nos veremos aquí el PWM. Para el PWM, ¿qué hemos dicho que era? ¿Qué es lo que hacíamos para el PWM? Tenía varios registros. El CSP con, ¿qué más había? El PD2, ¿qué más había? Este era, ¿no? El PWM, ¿de acuerdo? Este bloque sí. Esto hacía todo. ¿Qué registros intervienen en el modulador por ancho de pulso? Primero, el timer 2, necesito configurar el timer 2. ¿Qué más? El PD2, necesito configurar el PD2. También tengo que configurar ¿qué? El CCPR, sea el 0, el 1, el 2, el 1 y el 2, solo tienen 2. Aquí abajo, y los pins, el CCPX, que dice el terminal por el cual va a salir. Justamente este microcontrolador 16F o 18F4550, hablando de los pines, para el 4550 tiene el CCP2, ¿no? Aquí, en el puerto B, pero también lo tienen multiplexado o, por así decirlo, ciclón en el puerto C. Aquí. Puedo utilizar el CCP1 como el CCP2, ¿de acuerdo? Dos salidas de contribución por ancho de pulso. En la tecnología ATMEC tengo muchos más, pero son canales, no son moduladores por ancho de pulso separados, son canales. Eso sí quiero aclarar, no es que sí. Listo, y nos vamos aquí. Entonces, ¿qué es lo que haría primeramente? Voy a configurar, vean, el tris C, en el puerto C, el bit RC2. ¿Cuál es ese bit RC2? RC1, RC2. Aquí está. Este terminal lo voy a utilizar como salida PWM. ¿Ok? Este terminal. Ok. Luego, ¿qué es lo que vamos a hacer? Aparte de esto, defino previamente un ciclo que va a ser el ciclo de trabajo. ¿Se acuerdan? Había un ciclo en el PWM, tenía un ciclo de trabajo. Vamos a ello. PWM. Definimos el ciclo de trabajo como este. El ancho en el cual va a durar ese periodo. ¿Cuánto tiempo va a estar en el estado activo? 1, y luego va a estar en 0, ¿no? El que define el periodo, recuerden, el PD2. El ciclo de trabajo, el CCP. Este ciclo de trabajo nos va a dar el CCP. Entonces vamos aquí. El tris B, por aquí van a ser los puertos. Aquí vamos.
este es Semicon, por si acaso se me estaba olvidando, comparte pues el puerto A con los comparadores analógicos. Entonces, para inhabilitar los comparadores se utiliza este 07. Ya lo vimos ahorita. Este PD2, lo que estoy colocando aquí, el PD2, por si acaso, es un número calculado tentativamente para ajustar a esto para controlar un, ¿qué se llama? Un servomotor. El servomotor tiene ciertas limitantes. La mayoría de ustedes ya deben conocer, pero hay que aclarar. Un servomotor lo que tiene es un periodo de ¿cuánto? 20 milisegundos. ¿De acuerdo? El ancho del pulso. Al servomotor se le introduce estándar, es 20 milisegundos. Y este ancho del pulso puede variar de 1 milisegundo hasta 2 milisegundos. Donde 1 milisegundo hacen que nuestro servomotor esté en posición, bueno, a este lado sería 0 grados, 1 milisegundo, y 2 milisegundos de ancho del pulso, el ángulo es 180 grados. Entonces, la variación, 1 milisegundo, 1.1, 1.2, 3, 4, el ancho del pulso va a definir que este eje empiece a moverse de un lado a otro. ¿De acuerdo? Así funciona un servomotor. El ancho del pulso es de 1 milisegundo a 2 milisegundos. Aunque no es estrictamente preciso así. O sea, cuando ustedes tienen un servomotor van a ver que el ángulo viene desde aquí hasta aquí. Ni siquiera es 180 grados, es un poco más. Entonces la variación puede ser de menos un poco más de 2. Eso se hace de forma experimental. La mayoría conocía esto, del servomotor. Ya. Quiero explicarles un poquito del servomotor. Yo pensaba que esto, perdón, discúlpenme, disculpen muchachos, es parte de la materia. Es supuesto, y vuelvo a disculparme que ustedes, como están en el área de mecatrónica, ya han experimentado con servomotores. Y al experimentar con servomotores ya han visto las características del servomotor. Discúlpenme, no debía ser. Voy a explicar un poco más del servomotor. ¿Cómo funciona un servomotor? Básicamente, tomo información de la posición del motor y ajusto una potencia en fase de tensión para posicionar, tanto en ángulo como también asegurar la velocidad. Hay servomotores de posición que normalmente utilizan ustedes o se utilizan en el mercado para robótica básica. Pero hay servomotores de velocidad, ¿de acuerdo? Con velocidad. La velocidad se regula con la máquina. Estos normalmente son utilizados para, sí, robótica, pero industrial. No son utilizados para robótica pequeña, no. Entonces, es una cajita, ¿no? Ojalá sí, curioseando, han debido desarmar. Tienen aquí un juego de engranes, ¿verdad? Un juego de engranes conectados a un motor. Este motor tiene dos terminales, que es un motor de DC, un motor básico de DC, que debido al juego de engranes reduce la velocidad. Justamente en su eje, aquí abajo, tiene como una perillita conectada hacia un potenciómetro. Un potenciómetro. Este potenciómetro es de alto rendimiento. Es lo interesante. Antes los potenciómetros, mientras más los usabas, ¿no? Se fregaban. Ahora estos otros que ustedes los quieren adquirir son de alta calidad, aunque sea el más miserable servomotor, es de muy buena calidad. Lo pueden utilizar como un sensor de posición. Si no ya se han quemado, ese sensorcito les puede servir. No, les digo que francamente es un muy buen dispositivo, aunque sea el más barato de los. ¿Listos? Bueno, este tiene dos terminales que define, tres terminales, es un potenciómetro de 3 terminales que entra a un circuito. ¿De acuerdo? ¿Qué hace esta conversión? Tenemos un controlador, luego tenemos un actuador que hace los veces de puente H, justamente el puente H. ¿Recuerdan que hemos hablado del puente H? Ese
tiene su pequeño puente H internamente de ese circuito para fijar la polarización en directa o en inversa de ese motor. O sea, de aquí va al puente H. El motor y A, B, bueno, A, B, A', B'. Estos switches son controlados por el actuador, ¿listo? Y el motor va a girar en un sentido como va a girar en otro. Si nosotros los habilitamos, esto se va a detener y no va a moverse para nada, fijo, va a estar quieto. Entonces, este mecánicamente está conectado al potenciómetro, ¿no? Y esta señal, que es uno a fuente B y otro a tierra, recuerden que va a 0, 5 voltios, esto pasa a compararse con el controlador, más o menos. Entonces, así funciona. Todo esto ya está dentro de esa plaquita, pareciera una manchita de un reloj de celular. Ahí adentro tiene. Si lo desarman, pareciera una manchita. Ahí está todo el circuito. El puente, el controlador, el regulador y demás. Esta tensión que está viniendo de aquí, que es el voltaje, va a venir justamente de este circuito. Puede ser menos más, un capacitor, una resistencia. Sí. Que esto es un filtro, un simple y básico filtro, que con la medida de los anchos del pulso que vengan, van a hacer que cargue, van a hacer que se eleve la tensión o baje la tensión. Si el ancho es pequeño, baja tensión. Si el ancho es alto, alta la tensión. Ese voltaje que sube o que baja va a definir el ángulo de giro, cuánto va a girar para un lado, cuánto va a girar para otro. Así funciona un servomotor. Tiene su propio controlador y tiene su convertidor de PWM a entrada analógica. Eso está ya dentro de ese, adentro. Entonces, lo único que mando es una señal PWM. El ancho del pulso justamente es 20 milisegundos, ¿de acuerdo? De todo el pulso. Y para el ángulo más bajo, 1 milisegundo. El ángulo más ancho, 2 milisegundos. Pero esto lo van a probar ustedes. Cada vez que vean su servomotor, lo pueden probar. Tienen aquí topes, justamente en los extremos. En el giro tienen pequeños topes mecánicos. Pero algunos, por ejemplo, quieren hackear el servomotor y lo rompen para que esto gire así los 360 grados. No funciona muy bien, ya que el potenciómetro es el problema. Pero sí han logrado modificar mucho más sus ángulos. Se han logrado. Están jugando. Ya no van a tener de 1 milisegundo, van a ser 0.8 milisegundos hasta 2.4 milisegundos y así. En ese rango van a tener un ángulo mucho mayor de posibilidad. ¿Listo? Entonces, esto es lo que necesitan para modular por el chubos. Y de hecho, aquí viene un pequeño problema. El P2 es el que define el tiempo. Y yo he calculado ese valor de 155 para este año, justamente los 20 milisegundos. No está diseñado este modelo por impulso para directamente utilizar el PWM. No está para eso. Pero yo lo he modificado justamente para que funcione así. Independientemente puedo utilizar ese valor, 155. Y el ciclo de trabajo a un 75%, vamos a probar. Eso era simplemente una prueba. Si funcionaba y a los 75 se posicionaba. Sí. Qué bien, ¿no? Vuelta. Mi escoba. Ay, escoba, he ido a buscar. Ya. Hay otro registro que también hay que configurarlo, que es el OSCON. El OSCON es el que se define el cristal oscilador. ¿Recuerdan que habíamos visto que el cristal oscilador del TIC? Toda una araña de componentes que había que seleccionar cuál iba a USB y cuál iba a CPU, cuál iba a periférico, si era interno, si era externo, unitario, ¿no? Se puede configurar eso mismo con este otro registro, internamente. O sea, una vez que lo has configurado al inicio, también lo puedes volver a reconfigurar por software, dentro del código, con este registro, el OSCON. ¿De acuerdo? Se puede alterar estos valores. Y ese valor, el 001, configura un cristal oscilador
de 8 megas. Pero como no utilizo 8 megas, el valor más es 500K. El cristal con el más bajo que me ha servido son los 500 kHz. ¿Listo? Y para ello, un oscilador interno con este valor. Eso me ha funcionado y lo mejor posible. Puedo utilizarlo como reset, ¿de acuerdo? Si lo quieren manejar. Pero ahí viene lo que les he comentado. Lamentablemente, tanto esfuerzo de hecho que ya poco, ni siquiera los programadores ahí sí hay los más caros. He visto un programador 700, el tipo 3 original. Claro que viene con otra cosa. Pero nada, les voy a mostrar alguna solución alterna. Por favor, Inge. Sí, Está muy caro. les voy a comentar, tengo un programa, bueno, no es un programa, es más de 20 años tiene, ¿sí? Un colombiano, un ecuatoriano lo ha desarrollado a partir del Piki 2. Ha hecho un programador similar a Piki 2, pero programaba tanto ATMEL, ATmegas, ATMEL y los PICs, en uno solo. Se llamaba Eclipse, pero ustedes que son medio programadores también han debido ver que hay otra plataforma Eclipse, platito. Entonces ha cambiado el nombre, ahora se llamaba Enigma, y dos, un Enigma que manejaba el mismo hardware para programar PICs y otro Lazarus para programar ABERES, que en esa época aquí en el mercado no había, pero era de solo. Muy bueno, muy bueno. Les voy a mostrarles. Luego, lo que necesitamos ahora, ¿qué es? Lo que vamos a hacer es configurar el ciclo de trabajo. ¿Cómo se configura el ciclo de trabajo? Ya sabemos que en ciclo se va a almacenar el valor, en cuánto voy a convertir, ¿de acuerdo? En ciclo. ¿Recuerdan que el address alto se copiaba a ciclo en el programita? Address alto se copia a ciclo, ¿está bien? Dentro del while está. Entonces, ese ciclo, ¿qué hacemos? Hacemos un AND, y los rotamos 4 posiciones y los sumamos a aquellos otros bits más 001. Eso es lo único que hace, esa lógica. Vean, esa racita significa un OR con un valor hexadecimal y aquello es rotado, justamente con eso. Entonces, eso se va a almacenar en el CCP1 con, justamente es para el ciclo de trabajo. El CCP1 con. Esto para este ciclo de trabajo, y ven allá CSP1 bajo y el alto se copia y eso se compara con el TMR2 y eso sale para el reset, para mandarlo a cero. Entonces, ¿listo? Primero lo resetea y luego lo resetea para cerrar el ciclo de trabajo. Y nada, pues ahora todo lo que hacemos a continuación es en el ciclo de trabajo. Cada vez que adquirimos ese valor, nos va a permitir modificar el ancho del pulso, este ancho del pulso, para que así defina el funcionamiento del servomotor. Entonces, con la entrada analógica 1 voy a poder hacer que el servo se posicione en cierto ángulo. Se hacía el PL2, se rotaba 2 posiciones por abajo, se hacía un AND con el 3, se rotaba 4 posiciones y se hacía un OR con aquel. Esto simplemente para cada vez que se cargaba. ¿Listo? Bueno, este es medio pesadito. Ahora, aquí tiene una gran triste realidad, ¿no? Algunos simuladores te permiten, justamente con proteos, te permiten simular encuestas lógicas. Lo mismo deberíamos tener en este simulador, justamente del fabricante. No hacen eso. No podemos introducir una entrada lógica que nos permita hacer la simulación. Y eso lo ven en su ayuda, ¿no? Ahí justamente hay restricciones de este simulador. Entonces, les voy a pedir a ustedes como un trabajo extra para recuperar una nota. Así haga cada semana, Inge. ¿Solo una? Hacerlo funcionar. ¿Esto? Como una simulación. Funciona. En simulación, no les voy a pedir que hablen. Les voy a decir, yo quería hacer esa madre. Me he ido, por si acaso, averiguaré. No hay programadores. ¿Y si hay? ¿Aprobamos la materia? Son muy caros.
carísimos. Entonces, son unos 7 precios. Simúlenlo, eso no les cuesta nada. ¿Está bien? Simúlenlo conectando al PIC una salida, la salida del CSP1 a la entrada de un modulador por H de pulso, un servomotor. Lo que tienen que hacer es armarse en su Proteus. Este es el PIC 18F4550, el CSP1 le vamos a introducir al servo un servomotor que gira. Pueden colocar aquí un osciloscopio para ver cómo funciona. Y la entrada AN0, que es el RA0, un potenciómetro. Que haciéndolo subir o bajar, este ángulo empieza a moverse, ¿no? ¿Listo? Eso es. Nada más. Y pueden colocar al puerto B, un juego de LEDs que van a ver que empieza a cambiar. El valor sube y baja, dependiendo de quién está. Es lo que hace esto. Ese era el servomotor, ¿no? Que está girando. Es la cajita del servo, esto es el osciloscopio para que vean la señal de pulso. Ay. Ya está hecho, todo el código está hecho, no necesitan hacer nada, pero con este no hagan funcionar. Les recomendaría probarlo, modificarlo. Esto les va a servir para experimentar con otros servomotores. Normalmente nosotros tenemos restricción aquí con 2 servomotores, ¿no? 2 servomotores, porque tengo un CSP1 y un CSP2, todos 2. Pero pueden hacerlo funcionar como 6, 12 servomotores. Esto sí pueden manejar. No es como las centrales analógicas. Con este pueden tener N servomotores, manejando esto, utilizando el temporizador de interrupciones, pueden hacer la cantidad, pueden encontrar la cantidad que quieran de servomotores. ¿No? Ya sea así. Pueden buscar, por ejemplo, del PIC 16F8484, que es el más antiguo, que más famoso, se ha hecho un control de 6 servomotores con ese PIC, era un miserable de 14 patitas, antiguo. Más de 25 años de tener ese tipo. Ya han trabajado con ellos, pero todos han morido. Bueno, eso era lo que les quería explicar. Vean, no es muy difícil. Bueno, tal vez para ustedes. Vuelvo a decir, ¿recuerdan la primera vez que les enseñé PIX? Quería verle la cara. Igualito he pasado yo. Qué locura, ¿no? Por todo lado, más registros. Sí, es una locura, ¿no? No me gusta. Yo les he comentado que PIX ha nacido casi muerto, sin pensar. Ha hecho su arquitectura, todo el software, la composición de los mapas de memoria, servidores, buses, que cuando ha querido actualizar era muy complejo, por optimizar demasiado, hacerlo más veloz. Ha querido actualizar, ya no podía, entonces ha tenido que modificar porciones de memoria, registros, para nada. Y por lo tanto, lo que se ha desarrollado en PIX, los más básicos, han tratado de trasladarlo a los de la familia alta, no se ha podido. Y así desarrollos muy buenos que se han hecho con los PIC 16 no han podido saltarse a los PIC 18. Y ha sido un bloqueo. Y como saben en la vida, si pierdes una oportunidad, hay otro que la aprovecha. ¿Quién ha sido? Almen. Han sido los Averes. ¿Qué vas a elegir? ¿Averes o PIC 18? Aunque eran medio económicos, prefieres Averes porque mantenía. O sea, lo que hacías en gamas bajas, el mismo código, el mismo compilador que podías utilizar para gamas altas y funcionaba. Entonces, siempre vean eso. Si ustedes tropiezan, otro va a venir por detrás. Siempre es así. Hay uno que ya sabe que va a ver tu oportunidad y, bueno, fue un gusto. Así va a pasar. Entonces, es bonito. ¿Han visto esos videos? ¿Qué videos? Ah, YouTube. Están mirando así. Son inspiradores. Para mí, por lo menos, yo creo que para ustedes va a ser más. O sea, a mí me hacen recordar las cosas que han pasado. Pero es bueno que vean por lo menos ese canal, me encanta porque habla de cosas históricas reales. Muestra cómo puede funcionar una empresa de tecnología, ¿no? Cómo funcionó, qué cosas les ha pasado. Y han visto cómo los ingenieros tristemente sufren, lloran, se sufren y otros se llevan la flor, ¿no? Si no son negociantes, no nos va a ir bien. Ok. Ya para la próxima semana.
hacemos comunicación. Y vamos a mencionar los protocolos que existen. Vamos a explicar dos de ellos y el tercero USB. Terminamos con esos PICs, ya no vamos a hacer más PICs. No. Vamos a entrar a redes. No.